Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro programa Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. ¿Tienes algún familiar, algún amigo o amiga, compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o con discapacidad intelectual? ¿Cómo se podría mejorar la convivencia entre todas y todos? Llámanos, cuéntanos tu historia, vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Estamos en vivo, nuestros teléfonos son 5604-7926, 5604-8229. Además tenemos una alada para todo el país, gratuita, 01800-670-1680. Saludo con mucho gusto a Regina Santiago, quien es conductora de ese espacio. Regina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Esta tarde vamos a hablar de la inclusión laboral como un derecho de las personas con discapacidad, que en México está garantizado por leyes nacionales e internacionales, pero que es un derecho que ha sido poco difundido y por lo tanto poco conocido. Tenemos como invitado al doctor Jorge Marroquín, que es especialista en Derecho Laboral y Derecho Internacional, quien nos va a explicar en qué consisten las obligaciones del Estado mexicano. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Regina. Gracias por la oportunidad, Sandra, Blanca. Gracias a todos ustedes. Gracias a Imer reitero, por la oportunidad que me brindan y este espacio que es tan importante por los discapacitados. El término de discapacidad en muchas ocasiones se tiene como un término no apropiado, sin embargo, las normas internacionales así lo indican. Esto no es vamos a decirlo así, no es una vertiente que haya sido de reciente creación. Hay normas internacionales como las que devienen de la Organización Internacional del Trabajo, que ya desde 1944 han hecho esfuerzos por una readaptación de las personas discapacitadas para que puedan insertarse laboralmente prácticamente en cualquier entorno, ¿no? Hay normas específicas tanto a nivel internacional, a través de convenciones, a través de conferencias, a través de convenios y así también a nivel nacional, pues tenemos a la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que si bien no enuncian directamente este término, pues sí lo contemplan en gran escala. Todo esto es lo que vamos a tratar de conocer hoy, Jorge, porque es muy importante que lo conozcan las personas con discapacidad. Y también le damos la bienvenida a Blanca Brunal, la académica que nos acompaña nuevamente. Buenas tardes. Ahora, de acuerdo con los reportes de organismos internacionales, uno de los aspectos que más se debe desarrollar en la cultura de la discapacidad es el de la inclusión laboral. Incluso hubo un año específicamente dedicado por la ONU a poner el acento en esta parte de la inclusión laboral. Y bueno, tenemos que en el portal de la Presidencia de la República está publicado un documento elaborado por la Secretaría del Trabajo que nos habla de que a partir del 27 de febrero de este año, ese día, el 27 de febrero, se va a conmemorar el Día Nacional de la Inclusión Laboral. La Secretaría del Trabajo consideró este acto como un gran paso hacia la modernidad, así como para la dignificación de las relaciones laborales. Vamos a pedirle a nuestra querida Sandra Vázquez que nos lea algunos párrafos de ese escrito elaborado por la Secretaría del Trabajo. Con mucho gusto. El documento dice: la inclusión laboral es la adecuación de nuestras leyes y políticas laborales. Lograr un México incluyente no es injerencia exclusiva del Estado. Se requiere de la promoción del cambio cultural, de derribar barreras sociales y de actitud, de acabar con mitos y prejuicios tanto o más perjudiciales que las barreras físicas.
La inclusión laboral nos compromete a que niñas, niños y adolescentes disfruten su infancia, acceder a una educación de calidad y que sus derechos sean respetados y protegidos. A su vez, tenemos la obligación de proteger y asistir a otros grupos en situación de vulnerabilidad, pues es innegable que hay asignaturas pendientes como el fortalecer la seguridad social para las y los trabajadores del campo, el fomentar la capacitación y el desarrollar mecanismos de protección a personas víctimas de discriminación, cualquiera que sea su causa. Es indudablemente una tarea de la cual todos debemos ser parte. Significa habilitarnos como sociedad responsables, ser capaces de asumir la diversidad que nos compone e ir más allá del discurso, llevar a cabo acciones concretas. Muchas gracias, Sandra. Tenemos un día de la inclusión laboral y un mandato para adecuar nuestras leyes y las políticas laborales. Tenemos esta invitación a ser una sociedad responsable, a asumir entre todos esta tarea. Pero exactamente ¿a qué vamos a adecuar esas leyes y políticas laborales? Falta esa explicación en el documento y ha faltado esa explicación también por parte de los medios de comunicación. Pero para eso tenemos hoy a nuestro invitado, el doctor Jorge Marroquín, para que nos ayude a comprender esos derechos de las personas con discapacidad en el marco de la inclusión laboral. A ver, Jorge, ¿con qué se come eso? Muy bien, gracias. Pues bueno, nosotros debemos entender la discapacidad desde un entorno, primeramente, un entorno civil, si lo queremos llamar así. El artículo 450 del Código Civil Federal menciona quiénes son incapaces hasta cierto punto, ¿no? Quienes no tienen capacidad natural y jurídica. En principio, este artículo fue reformado a finales del siglo XX, toda vez que era un tanto, vamos a decirlo, llamativo en la forma de menospreciar a algunas personas. ¿Por qué? O sea, teníamos que la propia ley, desde su lenguaje, su construcción, etcétera, ya nos estaba llevando a una situación de discriminación. Exactamente, de discriminación, y por eso hubieron ciertas reformas, porque decían que los incapaces natural y jurídicamente, en principio, pues eran los menores de edad, eran personas también las interdictas, mencionaba que eran los ebrios consuetudinarios, y en otro párrafo mencionaban que los sordomudos que no pueden leer ni escribir. Entonces se le tomaba... O sea, teníamos una mezcla entre quienes se estaban embriagando y las personas, o sea, estaba realmente... Y con eso vinimos cargando durante todo el siglo XX, digamos, hasta finales del siglo XX fue que viene la reforma. Exactamente. ¿Y por qué? Porque nada más se dejan dos de estos párrafos, dos de estos incisos, en donde ya quienes no tienen capacidad jurídicamente, pues son los menores de edad, tampoco naturalmente, ¿no? Y la segunda vertiente, quienes no tienen capacidad para desarrollar actos jurídicos, etcétera, y desenvolverse en ciertas materias, pues también son aquellas personas disminuidas de su inteligencia, ya lo mencionan de una forma probablemente más elegante, quienes a través de estupefacientes pues tienen una alteración mental, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos que el término si no de discapacidad, se mencionaba de capacidad. Nos mencionaba quiénes son incapaces ciertamente en actos jurídicos, es que, ¿no? Fíjate que en esto ha sido como una batalla muy importante por parte de distintas organizaciones, inclusive de Naciones Unidas, para cambiar esa percepción. O sea, empezar en esta situación de decir, bueno, es que la discapacidad, en primer lugar, no es una enfermedad, y en segundo lugar, no implica incapacidad. Exactamente. O sea, tampoco inclusive, después vino como una evolución hacia la parte de capacidades diferentes. Ahorita ya se está tratando de utilizar el término discapacidad, pero con otra connotación, sin esta parte, esta carga que tú nos estás planteando, que históricamente tenía esta discriminación ya implícita en el lenguaje, ¿no? O sea, tú padeces ceguera, padeces sordera, entonces
de entrada la sociedad te condena a que eres incapaz, ¿no? No que, bueno, vas a tener una capacidad que puedes desarrollar y que además está sujeto a ciertos derechos y a responsabilidades también, ¿no? Esa es la parte que hemos tenido que ir comprendiendo. La legislación internacional, Jorge, ¿cómo ha evolucionado? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que eso mencionábamos al principio del programa porque había ciertamente alguna confusión. Es así como se reforma y la legislación internacional pues ya contempla desde hace varias décadas este término de discapacidad y varias convenciones, esfuerzos por parte de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo para adecuar a las personas con discapacidad a un trabajo decente. De hecho, ya está ese término de trabajo decente para las personas incapacitadas. Un poco de derecho comparado es que en legislaciones de Noruega, Suecia, Finlandia, países europeos que están desarrollando esfuerzos magnos para esta colaboración con personas discapacitadas, es que se tienen varios conceptos. Por ejemplo, está el concepto de empleo protegido, trabajo protegido, que a nosotros nos cuesta todavía nos cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el empleo protegido existen empresas que son creadas ex professo para la discapacidad, ¿no? Y en el trabajo protegido no son empresas las que son creadas, sino estas empresas otorgan empleo a las personas con discapacidad. Obviamente hay empleo con subvención, hay empleo de desarrollo social. En España, por ejemplo, en el desarrollo social tenemos la ONCE, que es una organización nacional que primariamente fue fundada por personas ciegas y que después pues ya se están adaptando e incorporando también otro tipo de personas con ciertas discapacidades distintas a la ceguera y por supuesto están desarrollando trabajos de lavandería, por ejemplo, están desarrollando trabajos de venta. Es muy interesante cómo se ha desarrollado toda esta cuestión en Europa, ¿no? Pues tenemos mucho que aprender, pero bueno, vamos a hacer nuestro corte y luego regresamos con Blanca, que le veo que tiene muchas preguntas. Así es, recuerde que si usted tiene preguntas o comentarios, nos puede marcar en este momento, es un programa en vivo, al 5604-7926, 5604-8229, 01800-670-1680. Mande un correo electrónico a culturadeladiscapacidad@gmail.com. Visite nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com o bien mande un tweet a @omsim o bien a @regi_Santiago. Volvemos. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República, capacidad y trabajo para mejorar tu vida. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas, los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Iztapaluca. En el Estado de México cumplimos. Nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico culturadeladiscapacidad@gmail.com.
Nos da mucho gusto recibir sus comunicaciones, como es el caso de la llamada de Oriana Rey, quien nos escucha en el Estado de México, en Lomas Verdes. Dice: felicidades al programa, felicidades al invitado por el programa y la información que está dando. Pues muchas gracias, Oriana. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos de regreso retomando la conversación sobre la inclusión laboral como un derecho de las personas con discapacidad. Y esta tarde estamos conversando con el doctor Jorge Marroquín, especialista en Derecho Laboral y en Derecho Internacional. ¿Tú tenías esa preguntas? inquietud, ¿no?, de lo que mencionó usted, doctor, al principio, sobre el trabajo digno. ¿Pero qué se entiende por un trabajo digno? ¿Qué nos dice la ley acerca de eso? Perfecto. La ley es clara al respecto. De hecho, podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existiendo discriminación, por ejemplo, por condición social, condiciones de salud, y expresamente menciona discapacidad. Es decir, en esos términos, toda persona que tenga alguna discapacidad, por supuesto, tiene derecho a integrarse al trabajo, un trabajo que sea adecuado para su desarrollo y no se puede negar, ¿no? Entendiendo esto, hablábamos al principio de incapacidad, ¿no? Precisamente para no generar esa confusión, eso es en términos civiles y se manifestaba de esa forma, por eso hubieron las reformas. Trasladando eso a los términos laborales, pues obviamente ya quienes pueden desarrollar trabajo o quienes son capaces jurídica y naturalmente, pues son menores de edad, desde los 16 años o menores de 16, mayores de 14 años, tienen una reglamentación específica, pero pues obviamente la discapacidad no tiene nada que ver para el desarrollo ideal del trabajo, para el acceso al salario. Es decir, sí está mencionado, al trabajador se le entiende con una capacidad plena, no importando incluso si tiene alguna discapacidad de retraso mental, sordera, ceguera, etcétera, etcétera. Los salarios, doctor, ¿cómo se maneja también la parte de los salarios? Que porque un empresario emplea a una persona con discapacidad, entonces vaya a pensar que va a recibir un salario menor que el de otra persona que trabaja en la empresa. No debe ser así. Lamentablemente, en el derecho, como en otras áreas, está el plano del ser y del deber ser, ¿no? Nosotros debemos conducirnos en el plano del deber ser. En el plano del ser, pues pasan muchas anomalías. En principio, a estas personas discapacitadas, que son alrededor del mundo 470 millones de discapacitados en edad productiva, pues obviamente no tienen mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque se malentiende que estas personas pues no van a cubrir el desarrollo que la empresa necesita o probablemente no van a cubrir la productividad que el patrón demanda, pero pues nosotros hemos visto en algunas otras legislaciones y países como Brasil, que dentro de su Constitución Federal, hablando de salario, ya está inmerso esto. Por razones de discapacidad no se tiene no se debe tener ningún plano de desigualdad y tampoco una diferencia en cuanto a salario se refiere, y está expresamente, ¿no?, dentro de esta ley brasileña, ley magna brasileña, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, una persona que esté trabajando, una persona con discapacidad que quiera hacer valer sus derechos, ¿dónde debe acudir, por ejemplo? ¿Qué organismos los protege, los defiende? Se mencionaba, hay autoridades a nivel laboral, tanto administrativas, ¿sí?, como autoridades que ejercen esta función de resolución de conflictos. La Autoridad Administrativa Suprema, pues es la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Ellos tienen el deber también de asesorarnos y asesorar a todo tipo de trabajadores con o sin discapacidad. Entonces, de allí, pues hay que ver qué tipo de conflictos. Si la persona ya se encontraba trabajando, pues obviamente puede asistir a la Procuraduría del Trabajo. Si ya se ejerció un conflicto laboral o un despido, están las propias juntas de conciliación y arbitraje. Si quiere algún tipo de denuncia o inspección, esta inspección del trabajo, por ejemplo, hay varias autoridades, todas ellas
pues que son responsables también de promover esta cultura, este cambio, este paradigma. En ese sentido sí es importante enfatizar que nos está haciendo falta, y quizás hacerle un llamado a nuestros amigos periodistas para que enfaticemos, para que demos a conocer más estas nuevas legislaciones que, bueno, o sea, México es signatario de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, eso ya está garantizado a nivel internacional. Pero bueno, también tenemos una nueva ley de personas, de inclusión, hacia las personas con discapacidad. Y entonces están todas estas leyes, laborales que también existen y que están garantizando sus derechos. Encontraba yo en internet, y bueno, pues ese es un buen tip para nuestros radioescuchas también. La Secretaría del Trabajo ha publicado el marco jurídico de la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Aquí no nada más tenemos a las personas con discapacidad, sino, como bien decías, Jorge, están también los menores de edad, están otras personas que se consideran como grupos vulnerables. Pero lo importante es este cambio de paradigma que tú mencionabas. O sea, son personas que tienen derechos y a quienes hay que respetarles sus derechos. Y la primera parte con lo que entra este marco jurídico es con todas las leyes que nos llevan a no discriminar. O sea, el objetivo fundamental, el punto fundamental es convencernos como sociedad, y en este caso yo creo que convencer también a los patrones, y bueno, convencer a todos de que no se vale discriminar a las personas con discapacidad. ¿Cómo ves, Jorge? Sí, hablábamos del cambio, ¿no? Del cambio de paradigma. Este cambio de paradigma no puede darse si no se promueve en la academia, en la sociedad, si no se promueve por el gobierno. Es decir, nosotros estamos ausentes a veces de información, cuando la información está. Simplemente a nivel internacional existen diversas normas que pueden aplicarse, ¿no?, en relación a la discapacidad. Está, por ejemplo, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 por parte de la ONU. Está también el derecho al trabajo decente de las personas por la Organización Internacional del Trabajo. Está el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1971, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración de Derechos del Retraso Mental. Entonces, hay diversas normas que pueden citarse y que también, a pesar de que sea derecho internacional, México tiene vinculación, ¿no? Es de origen, vamos a decirlo así, obligatorio, que se puedan hacer valer y se puedan hacer cumplir. Hablando de también ciertamente discriminación de otros sectores que son vulnerables, como los niños, como las mujeres, porque estamos hablando de un derecho social, los indígenas. A nivel internacional se tiene esta conciencia, y se sabe que, por ejemplo, en la mujer existe, o probablemente puede existir, una doble discriminación. Aquella mujer que es discapacitada, triple, ¿no? Exactamente, ¿sí? Que tiene discapacidad, que puede ser indígena y puede ser mujer, y que esté embarazada, joven, imagínate, indígena y con discapacidad. Embarazada, así es. Por ejemplo, para ello, la Convención sobre Derechos de las Personas de Discapacidad de la ONU reconoce esta situación peculiar de las mujeres, ¿no? Es decir, no se le puede discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, y tampoco por tener alguna discapacidad. Exactamente, por tener alguna discapacidad, y eso está inmerso en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, la Ley Federal del Trabajo tiene un apartado especial para las mujeres, sobre todo para la protección de la maternidad, ¿no? Naturalmente, la mujer, pues, puede gozar de este derecho, de estos beneficios, pero hablando de discapacidad, a nivel internacional se reconoce, o se podría reconocer también, esa doble situación. Es decir, como había mencionado, desde finales de la década de los 40,
¿no? Con la Declaración Universal de Derechos Humanos se abre una gama de posibilidades en donde la dignidad como máximo estandarte nos da también todas estas facultades para hacer reclamos, no nada más a nivel estatal, sino a nivel personal, de que no se están reconociendo los derechos de un discapacitado para laborar en un momento determinado. Tú has participado mucho en la academia también, has correcto. estado dando clases y bueno, como director también inclusive. ¿Qué recomendarías, digamos, en este sentido a quienes tienen que elaborar planes de estudio, precisamente porque, vamos, en México, en este momento las leyes están cambiando de manera impresionante? Bueno, tuvimos una reforma laboral también, tenemos estos cambios en materia de las leyes sobre discapacidad. ¿Qué les recomendarías, digamos, a esta parte de la academia y a los planes de estudios y a la gente que está estudiando Derecho? Gracias, Regina. Mira, la academia a veces es complicada. ¿Por qué? Porque ciertamente hay temas de interés, pero los temas que se deben abordar en Derecho y en otras áreas, por su dinamismo, son los temas de necesidad. O, por ejemplo, hablabas de una reforma laboral en donde se pueden hablar de las nuevas formas de contratación, de las nuevas formas de pago, de un trabajo a distancia, de protección de los derechos de la mujer, que está bien, de los menores de edad, pero pues en términos de discapacidad podemos ver probablemente una o dos veces este término en la Ley Federal del Trabajo, sin que haga mayor, vamos a decirlo así, énfasis en ello, ¿no? Entonces, debemos conocer, debemos saber que existen personas discapacitadas. Reitero, hay 470 millones de personas alrededor del mundo en edad productiva, y que pues tienen esta necesidad, ¿no? Y que en algunas ocasiones se entrelaza esta discapacidad también con los niveles de pobreza, sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, debemos observar las necesidades que tiene nuestro país y respecto de eso, elaborar leyes, elaborar planes de estudio y pues un desarrollo académico pleno. Bueno, tenemos dos segundos para un mensaje final. Blanca, ¿con qué te quedas? Bueno, yo quiero retomar un poquito la noticia que me llamó mucho la atención sobre un mexicano precisamente que se llama Jorge Silva, es ingeniero biomédico y que está trabajando en Canadá haciendo pues algunas cuestiones de la tecnología para discapacitados, ¿no? Ya lo acogieron en la Universidad de Toronto, en Canadá, y me voy con la frase que él dice, ¿no? Lo que está discapacitado es el contexto de la persona con algún problema físico-motor, no la persona en sí. Y una vez que logramos remover las barreras a través de la tecnología y alternativas de movilidad, la discapacidad desaparece. Pues terminemos con esas barreras, pero con las barreras del tiempo no podemos terminar. Exacto, les invitamos a que revisen nuestro blog OMSIM, Cultura de la Discapacidad, donde hay información y todas las grabaciones de esta serie radiofónica, por si te perdiste alguno o quieres volverlo a escuchar. También puedes dejarnos comentarios, sugerencias, solicitudes para participar en el programa. Nos despedimos en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Carolina Valle, por supuesto la conducción es de Regina Santiago. Muchas gracias a nuestro invitado, muchas gracias a Blanca Bronal, gracias también a ustedes por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrían y pásenlo bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. La locución Sandra Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Escríbenos en Twitter, @OMSIM y @Regi_Santiago. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSIM. IMER, Radio Pública a su servicio.